Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Les damos las gracias por su asistencia a esta videoconferencia titulada Panorama de la Lingüística Forense, que es parte de nuestra agenda académica de la Licel Suayet. Y será presentada por el maestro Luis Ernesto Navarrete, que es docente de la FES Acatlán, es licenciado en enseñanza de inglés y maestro en ciencias de la educación. Es miembro activo de la International Association for Forensic and Legal Linguistics y es uno de los 68 peritos traductores e intérpretes autorizados por el Poder Judicial de la Federación en la combinación inglés-español. Es profesor fundador del posgrado en traducción e interpretación de la Universidad Bancaria de México y en esta casa de estudios ha impartido las materias de sociolingüística e historia de la metodología de enseñanza de lenguas. Ha dirigido numerosas tesis de investigación para la licenciatura en el ramo de la lingüística aplicada y es docente de sociolingüística y traducción desde hace más de 10 años. Actualmente imparte la materia de traducción jurídica en el posgrado de traducción e interpretación de la Universidad Bancaria de México y ha incursionado en el ámbito de la lingüística forense en la rama de desambiguación lingüística. Agradecemos mucho la participación del maestro Ernesto y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a quienes nos acompañan. Saludo a todos los que nos acompañan también desde YouTube a la hora a la que puedan ver esta charla. Pues voy a hablar sobre el panorama de la lingüística forense en México. Probablemente es un término que llama mucho la atención, es decir, lingüística forense, porque al hablar de forense inmediatamente pensamos en los muertos, ¿no? Y me gustaría hacer mías las palabras de la doctora Sheila Keralt cuando describe una anécdota en la que dice que cuando una persona, bueno, que nosotros sabemos que cada vocal y cada consonante tienen un punto de articulación, un lugar de articulación, un modo de articulación. Y pues bueno, cuando una persona muere, gracias a la posición de la lengua y a la posición de los dientes, podemos determinar cuáles fueron las últimas palabras de ese cadáver. Así empieza la doctora Sheila Keralt sus pláticas sobre lingüística forense para inmediatamente aclarar que eso es un chiste y que no tiene nada que ver eso con la lingüística forense. Por supuesto que no. No se puede determinar qué palabras dijo un cadáver y la lingüística forense no tiene nada que ver con los cadáveres. Así que si se quedaron con eso en la primera impresión, bórrenlo ahora. Simplemente es algo con lo que me gusta iniciar cuando hablo de esta rama. Es una rama muy interesante que no tiene nada que ver con los muertos. La palabra forense pues viene del latín forensis, que significa relativo al foro. Y es relativo al foro porque en la antigüedad, en la antigua Roma, pues la impartición de la justicia se llevaba precisamente en público, se llevaba a cabo en presencia del foro. Ya por extensión, el día de hoy utilizamos la palabra forense para referirnos a todo aquello que tiene que ver con la impartición de la justicia, con el ámbito judicial y con el ámbito legal. Entonces vamos a definir la lingüística forense como esta disciplina que se encarga de analizar las relaciones que tiene la lengua con el ámbito judicial y con el ámbito legal. En esta rama, pues estudiamos desde la identificación de los hablantes hasta el análisis de los textos criminales, la atribución de autoría de un texto, por ejemplo, la comprensión de un texto legal. Es muy interesante cómo surge la lingüística forense. Surgió por ahí de 1949 con un suceso que perturbó a la sociedad británica. Había un señor que se llamaba Timothy Evans, que aparentemente había confesado por escrito el asesinato de su esposa embarazada. La policía había recopilado tres confesiones en las que el autor, había dos de ellas en las que se declaraba inocente y había una en la que se declaraba culpable. En una de estas confesiones se le acusaba a uno de sus vecinos, el señor J. Christie, no recuerdo cuál es el nombre, pero empezaba con J. Después de un juicio, esto fue en 1949, el juicio se extiende hasta 1950 en un juicio que está plagado de contradicciones, pero en marzo de 1950 finalmente lo condenan a muerte. Un lingüista sueco que se llamó Jan Svartvik, después de que encontraran 6 cadáveres en
en la casa de Jay Christie, el vecino al que el señor Timothy Evans había acusado, pues obviamente le llama la atención y dicen probablemente pues llevamos a la condena de muerte a una persona inocente, porque entre los cadáveres que encontraron en el jardín del señor Jay Christie, pues estaba la esposa embarazada de Timothy Evans. Él empieza a analizar las confesiones por escrito y se da cuenta que en estas confesiones había muchas diferencias estilísticas en la manera en que escribía, en las palabras que utilizaba, en la manera de utilizar el lenguaje. Justamente las diferencias estilísticas ocurrían en esa sección de la confesión donde él se atribuía la culpa. Eh, Así fue como surge, gracias a este lingüista sueco, Jan Svartvik, y su análisis de las diferencias estilísticas. Él es el primero que le llama a esta disciplina lingüística forense. En las décadas siguientes, únicamente requirieron sus servicios en 2 ocasiones más. Una de ellas fue en Estados Unidos, otra fue en Canadá, y ya progresivamente se fue institucionalizando esto como una ciencia hasta que en 1991 se crea en el colegio de St. John's College la Asociación Forense de Fonética, era la Asociación de Fonética Forense. A lo largo de las décadas, pues esta disciplina se ha ido, digamos, nutriendo, se ha ido consolidando, justamente por el análisis del estilo. Esta ilustración que pongo aquí, donde está una huella formada de palabras, precisamente está ahí para ilustrar una afirmación que la hizo en su momento Svartvik y que sigue siendo una de las afirmaciones aceptadas sin resistencia dentro del ámbito de la lingüística. Y esto es que el idiolecto, es decir, la manera particular de hablar de una persona, es tan especial como lo es la huella digital. Cada persona tenemos una manera muy particular de usar el lenguaje y no estamos hablando únicamente de las palabras que utilizamos, porque fácilmente podríamos imitar la manera de hablar de otra persona, pero las cosas que hacemos con el lenguaje son inconscientes. No podríamos estar conscientes, por ejemplo, de con qué frecuencia utilizamos una preposición, cuál es la frecuencia relativa con la que usamos cierta vocal en contraste con otra, qué tanto subordinamos oraciones, qué tipo de nexos utilizamos para unir nuestras frases. Todo eso lo hacemos de manera inconsciente y todo eso va formando algo así como una huella lingüística que nos permite identificar pues a los hablantes. Yo en esta charla pues voy a hablar un poquito de cuál es el panorama de lo que pues existe ya en varios países. En México tenemos poco de lingüística forense. En las listas oficiales, digamos, en las listas de los peritos del Poder Judicial de la Federación, tenemos que hay un solo perito en lingüística que se encuentra en Nuevo León, solo con el nombre lingüística. Tenemos 2 peritos en lingüística aplicada que son de la Ciudad de México y hay una perito en lingüística forense que ha sido la primera lingüista forense nombrada en México, que es la doctora Neri. Ella es de Veracruz, es la única que aparece en México hasta el momento con el nombre de lingüística forense, aunque sí existe, por ejemplo, en la UNAM, el Seminario de Lingüística Forense, que es pues un seminario que dirige la doctora Fernanda López Escobedo. Digamos, en este seminario hay investigaciones de grado para la obtención del grado de licenciatura o para la obtención del grado de maestría, que son de diferentes carreras, pero que tienen que ver con la lingüística forense. Actualmente también el Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación está en este mes de agosto impartiendo un curso de lingüística forense que lo dirige el maestro Oscar Roberto Álvarez, que ha sido de los pioneros en la investigación de la lingüística forense comparada. Pero si nos damos cuenta, pues son pocas instituciones, son pocos los peritos que ya están autorizados o reconocidos más bien. No dudo que haya muchas personas que se dediquen a investigaciones de este tipo, pero podemos afirmar que en México todavía es una ciencia que está pues en un incipiente crecimiento, no está tan consolidado como lo está en otros países. Pero ¿quién necesita un lingüista forense? Es una pregunta interesante que podemos hacernos. Bueno, necesitamos a los lingüistas forenses para 3 cosas en particular. Uno, para el análisis del lenguaje jurídico, para el análisis del lenguaje del proceso judicial y también para analizar el lenguaje probatorio o
evidencial. Esto es cuando el lenguaje es por sí mismo una evidencia en un proceso jurídico. ¿Cuál sería el primer objetivo entonces de la lingüística forense? Primero es el lenguaje jurídico y legal. Cuando nosotros analizamos el lenguaje jurídico, el trabajo del lingüista forense es reducir el grado de densidad y reducir las ambigüedades que pudiera tener cualquier documento judicial, las sentencias, las leyes. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna vez la oportunidad de leer un texto legal, son muy densos y son difíciles de entender. Me gustaría un poco que entendiéramos el marco legal que existe y que justificaría la presencia de lingüistas forenses, aunque todavía no están en la cantidad, pues que a quienes nos apasiona esta ciencia nos gustaría que hubiera. Hay un marco legal. En primera tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 45, este código nos dice, tiene que proveérseles una pregunta. No por el hecho de ser un hablante de español, significa que entiendes el lenguaje legal. Y aquí decimos, no dice que una persona extranjera, no dice que una persona que hable alguna lengua diferente del español, simplemente dice cuando no lo hablen o no lo entiendan. Creo que esto justificaría la simplificación del lenguaje legal en algunos casos. También existe en el mismo artículo esta afirmación que dice que en el caso de que el imputado no hable o no entienda el idioma español, debe ser asistido por un traductor para comunicarse con su defensor. Claro que hay muy buenos abogados que precisamente hacen este trabajo de ser mediadores entre el lenguaje legal para explicar a sus clientes pues cuál es el proceso que están viviendo. Pero en los actos de comunicación, como lo indica el Código de Procedimientos Penales, los órganos jurisdiccionales tienen que tener la certeza de que la persona con discapacidad, por ejemplo, está siendo informada de las decisiones judiciales de las que deba conocer. Deben de asegurarse que una persona, por ejemplo, con discapacidad comprenda su alcance. Entonces, aquí nos encontramos algunas cosas que están en la legislación mexicana. Aquí tenemos otra que es de algo, del Pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, donde nos dice también que durante todo el proceso una de las garantías que debe tener una persona es la de ser asistido por un traductor o por un intérprete cuando no comprende el idioma. Creo que cuando nosotros leemos esto, nos da la impresión de que solo están hablando de personas que no lo entiendan porque no lo hablan o porque para ellos es una lengua extranjera. Aquí es donde yo me hago una pregunta. ¿El lenguaje es claro? ¿Realmente nosotros entendemos todo lo que nos dicen en español? No lo sé. Veamos este texto como ejemplo. Está redactado en español. Cada exotopía e intertexto como metadiscursividad automodelada busca su semiotización metadescriptiva en mitemas e ideologemas. La sincretización logocentrista de la imago en tanto metasistema y locuto. Yo creo que ya en este punto en el que estoy leyendo ya los perdí a la mayoría y creo que las personas, una persona competente en el español sería incapaz de comprender este texto si no tiene las referencias, si no es especialista en el ámbito en el que se genera este texto. Puedo hacer algo que se llama traducción intralingüística, es decir, traducir de mi mismo idioma a mi mismo idioma, pero de manera que lo pueda simplificar, de manera que esto sea más comprensible. Si este texto se los pusiera de esta manera y dice que todas las cosas que decimos y que realmente no significan literalmente, se logran interpretar gracias a los mitos que se logran crear alrededor del significado, prácticamente estoy diciendo lo mismo que este texto sin utilizar este lenguaje técnico. Esto es algo interesante. Darnos cuenta de que no por ser hablantes de español, entendemos todo lo que se dice en español. México es pionero en una cosa que se llama lectura simple, el formato de lectura simple. En este punto me gustaría hablar del caso de Ricardo Adair Coronel Robles. ¿Qué pasó con Ricardo Adair? Pues digamos que este es un joven que nace, al momento de su nacimiento los doctores le dicen a sus padres que tiene algún tipo de retraso mental. Entonces, cuando él cumple los 18 años,
sus padres, con el afán de protegerlo, de que alguien no lo fuera a demandar, por ejemplo, por algo que le dijeron en el metro, por algo que a lo mejor le dice a una persona debido a sus condiciones médicas, a los 18 años finalmente lo diagnostican que tiene síndrome de Asperger, es decir, no era un tipo de retraso. Eso se lo dijeron en su nacimiento, con esa idea se quedan los papás y a los 18 años deciden declararlo en estado de interdicción. ¿Qué significa estar en estado de interdicción? Que tú realmente no eres responsable de ti mismo y que para cualquier cosa tus tutores son los que tienen que autorizar, son los que tienen que firmar. Pues Ricardo Adair, a sus 18 años, decide presentar un recurso de amparo para eliminar ese estado de interdicción. Y oh sorpresa, se lo otorgan. Se lo otorgan y esto es algo muy bonito que ocurrió porque pues, es la primera vez que ocurre en México y quiero que vean cómo está redactada su sentencia. Haciéndose responsables, cumpliendo con lo que leímos en los ordenamientos anteriores, de que se aseguran que la persona que está recibiendo esta sentencia entienda perfectamente lo que quiere decir la sentencia. Por supuesto que también se redactó con el formalismo que requiere, pero la que se le entrega a Ricardo Adair estaba redactada de esta manera. Al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedir tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Esto se lo debemos al ministro Arturo Saldívar, y pues fue algo que resonó en varios países. De hecho, la doctora Sheila Queralt recoge esta sentencia en su libro Atrapados por la Lengua, justamente porque es una de las tareas de la lingüística forense, facilitar la lectura del lenguaje legal. La rama en la que yo he incursionado no tiene tanto que ver con la simplificación del lenguaje, sino que cuando hacemos la pregunta, ¿es claro el lenguaje? Tenemos que darnos cuenta que muchas veces, pues los contratos y otro tipo de documentos que dan cuenta de actos jurídicos entre particulares, pues pueden presentar ambigüedades. Observemos este ejemplo. Dice así: se tiene que en el apartado 17 del contrato, el inciso E a la letra dice lo siguiente: el proveedor proporcionará al cliente en la forma con el contenido solicitado por el cliente inventarios del hardware y software utilizado en relación con la prestación de los servicios de asistencia de terminación según sea necesario. Hagámonos esta pregunta. Leyendo este párrafo, ¿qué entienden ustedes? Que el proveedor debe darle a su cliente los inventarios, es decir, un inventario que se compone de hardware y software, o debe darles los inventarios del hardware y además debe darles el software. Imagínense que ustedes fueran, por ejemplo, pues el creador de ese software, un ingeniero que le tomó, no sé, muchos años de su vida desarrollar un software que en un contrato te convertiste en proveedor de servicio para una empresa y con esta cláusula la empresa podría quedarse tu software. Porque es ambiguo, porque tú cuando lo lees tal vez dices, bueno, pues solo tengo que entregarles el inventario cuando yo deje de trabajar, pero podrían alegar también que tienes que entregarles los inventarios del hardware y además el software. Todo indica, todo tiene que ver con dónde haga yo la pausa. Y esto es delicado en los contratos y esto tiene que ver únicamente a veces con la interpretación del juez en el momento, con la interpretación de los abogados y con la pericia que tengan para defender una de las posturas. Pero realmente no existe la ambigüedad cuando nosotros aplicamos un método de análisis. Yo tengo varias hipótesis. Primero, la hipótesis 1, que el proveedor debe entregar al cliente un solo inventario que contenga el software y el hardware utilizado. Para esta hipótesis debo tomar entonces, como lo indica el diagrama, hardware y software como una sola frase nominal. Por otro lado, está la hipótesis de que esta conjunción copulativa sea únicamente un nexo entre dos frases nominales. Y entonces, en esta hipótesis 2, el proveedor debe entregar al cliente un inventario del hardware y también debe entregar el software utilizado. Estos dos análisis
de frases, análisis sintáctico, son posibles. Los dos son correctos. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Pues si tú eres la empresa que se quiere quedar el software, utilizarías este diagrama. Si tú eres el creador de ese software, utilizarías este diagrama. Por eso necesitamos a alguien que sepa de lingüística, que sepa analizar los corpus, que vaya más allá del simple análisis sintáctico. Desde la lingüística forense iríamos a consultar varios corpus porque no puede ser que ambas hipótesis sean reales. Estos son los hallazgos. Este es el método, perdón. Primero tenemos que hacer el análisis morfológico, determinar la forma, la clase, la categoría gramatical de cada palabra, para continuar con el análisis sintáctico, que es determinar las funciones de cada palabra, si son modificadores directos, si son complementos preposicionales, si son complementos adnominales, y finalmente terminamos con el análisis semántico, en el que asignamos los significados. Estas hipótesis, la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ya son resultado de un análisis semántico. Establezco qué correspondencias hay entre las estructuras sintácticas y puedo decir lo que intenta decir este texto es. Ahora, debo de determinar, después de estos análisis, si el texto efectivamente es ambiguo. El que les acabo de mostrar, efectivamente es un texto ambiguo. Determino el tipo de ambigüedad y entonces yo recurro a los corpus, recurro a las reglas gramaticales para poder desambiguar. Vamos a las reglas. Estos son tres datos, por ejemplo, que aunque ahora se los presento de manera muy sencilla, pues toma bastante tiempo estar investigando para poder justificar. Primer, considerando, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, cuando usamos la Y para enlazar miembros que son semánticamente heterogéneos, debería de usar una coma. Entonces ya tengo una razón. Al no estar esa coma, no puede ser que ese software sea un elemento heterogéneo. Es decir, es parte de la misma frase nominal. Pero no me puedo quedar ahí. Tengo que analizar, por ejemplo, el corpus diacrónico del español. En este banco de datos que es inmenso y que puedes encontrar cosas muy interesantes en ese corpus, yo me encontré con que en el 100% de los casos, el 100% de los casos, la frase nominal, hardware y software, siempre está concebida dentro de la prosa científica como una sola unidad sintáctica. Es decir, cuando tú dices hardware y software, ninguna persona a la que tú le hables, o al menos ninguna de las que recoge el corpus, entiende que son dos cosas diferentes, son una sola unidad sintáctica. Y hay otra razón, una razón de concordancia. El adjetivo utilizado, que está en el contrato, no concuerda con un sujeto en plural. Entonces, el inventario utilizado sigue siendo, este adjetivo utilizado me está diciendo que estoy hablando de un solo inventario. No está concordando en plural. Eso trae evidencia en el lenguaje de que el hardware y el software no son dos unidades heterogéneas, sino que forman parte de la misma frase nominal. Entonces, considerando estos tres factores, podría yo concluir que efectivamente no es necesario que la persona entregue su software a la compañía. Esto sirve para hacer justicia. Esto sirve para que no se aprovechen las ambigüedades y no tengan que ver con la interpretación de la persona o la experticia que tenga para defender un argumento. Necesitamos personas especialistas en lingüística, personas que conozcan de sintaxis, de morfología y ya algo más avanzado hacer, por ejemplo, los análisis que hacen con ayuda de la lingüística computacional para determinar la frecuencia de vocales, la frecuencia de conectores, eso ya lo hacen computadoras y el avance de las ciencias de la computación también ha permitido que ahora podamos hacer perfilamientos lingüísticos de manera que un ser humano no lo podría hacer. Para esto sirve la lingüística forense. En términos estrictos, entonces, vamos a resumir que la lingüística forense, pues, es la aportación de pruebas lingüísticas en los tribunales, que pueden ser desde el análisis de autoría, alguien que afirma que un escrito es suyo, pues tendríamos que demostrarlo y se puede demostrar gracias a la lingüística computacional. Que alguien escribió un mensaje amenazador, por ejemplo, y se cree que viene de las mismas 3 cuentas de Facebook,
Podríamos hacer el perfil lingüístico y ver si la misma persona que está escribiendo este comentario tiene cuentas diferentes. Si esa persona que escribió ese mensaje y está detrás de la foto de una mujer, en realidad es un hombre, porque hombres y mujeres hablamos diferente, tenemos diferentes maneras de utilizar nuestros recursos lingüísticos. Para detectar el plagio, estas son las principales líneas de la lingüística forense. El lenguaje legal, como lo dijimos al principio de esta charla, el poder simplificar a las personas que no se dedican a esto para que entiendan cómo va su proceso jurídico, el lenguaje usado en el proceso legal y por último el lenguaje como evidencia. La razón por la que quienes amamos la lingüística forense, pues nos damos la oportunidad de dar estos foros, de dar estas pláticas en diferentes universidades y ofrecer nuestros servicios de lingüística forense, pues principalmente lo hacemos para darla a conocer. Para mí es muy importante que las personas conozcan que existe una manera de presentar evidencias, que existe un área especializada en el análisis del lenguaje que puede ser de muchísima ayuda para la impartición de la justicia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que en esta charla pues hayan aprendido sobre lo que es la lingüística forense y que nos sirva para que tengan pues una idea y más adelante si algún día lo requieren y requieren un análisis, a lo mejor no porque estén enfrentando a la justicia, sino tal vez solamente para saber si esa persona que dice haber escrito algo es efectivamente la persona que lo escribió, pues sepan que hay especialistas, todavía pocos en México, pero es mi mayor deseo que entre más se conozca esta ciencia, pues haya más personas que sepan de lingüística y que se sumen a esta, pues para mí, hermosísima área de estudio de la lingüística. Muchísimas gracias por su atención y pues le agradezco a nuestro Ismael Centeno por la invitación y por la oportunidad de exponer sobre esta ciencia en este espacio.